extractivismo sigue al pie de la letra el concepto de naturaleza adoptado por Occidente e inscrito en el proyecto civilizatorio de la modernidad. Se trata de una idea muy problemática porque implica la división entre un sujeto humano y un objeto inerte, la naturaleza, considerado como un medio para la obtención de riqueza y poder. Esta concepción del mundo se ha arraigado tanto en nuestra cultura y en nuestro sistema económico que son pocos quienes ven la posibilidad de cuestionarla como si se tratara de la única forma posible de vivir y organizarse. No importa si son de izquierda o derecha, neoliberales o progresistas, todos los estados de hoy basan sus economías en estas prácticas destructoras. Sin embargo, la crisis ecológica que atraviesa el planeta nos obliga a cuestionarlas. Por ese motivo, la revista de la Universidad de México decidió dedicar un número al tema del extractivismo, sobre todo en nuestro continente, recalcando que en México decenas de activistas mueren al año por oponerle resistencia. Queríamos también recordar que existen otras formas más sanas y respetuosas de relacionarse con el planeta, pues para los pueblos que viven en el bosque, en la selva, en el campo y en ámbitos menos citadinos, el concepto de esa naturaleza botín no existe, ya que las vidas humanas, animales y vegetales se conciben como parte de la ecología planetaria, y desde ese punto de vista, destruir nuestro ecosistema implica destruirnos a nosotros mismos. Mira a tu alrededor y trata de adivinar de dónde vienen las cosas que hay cerca de ti, la ropa con la que vistes, la electricidad y el gas de tu casa, la comida que guardas en tu despensa. ¿Quién los produjo? ¿En dónde y en qué condiciones? Verás que al menos por el momento estamos inmersos en una red de explotaciones infinitas que vulneran el planeta y a muchos de sus habitantes. Esperamos que estos programas te hagan reflexionar al respecto y también buscar posibles formas de resistencia. Hey, muy buenas noches. En esta ocasión, en la revista de la universidad, tenemos a dos invitados que provienen de la organización Greenpeace México y quisiera darle la bienvenida a Aleira Lara. Aleira Lara es ahora directora de campañas de Greenpeace y antes de ello fuiste la coordinadora de las campañas de agricultura y alimentación. Entonces, creo que como directora de campañas general de Greenpeace vas a podernos dar una muy buena visión de las campañas que hay en curso y sobre todo relacionadas al extractivismo. Bienvenidísima. Nos acompaña también Pablo Ramírez, él es coordinador de las campañas de energía y cambio climático y creo que también viene con muchísimas cosas que decirnos. Muy bienvenido. Muchas gracias. Oigan, mira, antes que nada creo que no vendría mal recordar un poquito qué es Greenpeace, cuál es la filosofía de esta organización. ¿Y cuáles son sus métodos de acción? Ahorita les dije que ustedes son directores de campaña. ¿Qué es esto de campañas? En fin, claro. ¿Podemos situarnos un poco? Sí, claro que sí. Greenpeace es una organización ambientalista global que surgió en 1971, justo en una protesta contra pruebas nucleares. A partir de entonces, bueno, ya cumplimos 50 años como organización, 30 años, estamos cumpliendo justo este mes. Wow. En México y es muy importante sí compartirle a la gente cómo concebimos las campañas. El equipo de Greenpeace a nivel global y en México en particular pues está conformado por diferentes experiencias, por diferente expertise en la gente, pero también trayectorias. Hay gente que ha trabajado con movimientos indígenas, hay científicas, hay investigadoras, hay gente de comunicación. Y entre estos grupos multidisciplinarios es que analizamos las principales problemáticas a nivel global. Tenemos reuniones periódicas a nivel global, todas las oficinas, para definir cuáles son las prioridades. Todas las oficinas del mundo, estamos hablando global. Todas las oficinas del mundo. Que son 30 y tantas, ¿no? 40 y tantas. Tenemos, sí, alrededor de 55 países involucrados, ¿no? Y en estas reuniones definimos nuestras prioridades, actualmente, por supuesto, que es el cambio climático y la pérdida acelerada de la biodiversidad. A partir de estas dos grandes problemáticas, retos, es que empezamos a desarrollar campañas en particular, que pueden ser regionales, ¿no? Entre un grupo de países, o globales. Bueno, Greenpeace nos hemos ido transformando a lo largo de los años. Hemos entendido que es importantísimo estar con una amplia escucha hacia afuera,
todos los movimientos que surgen, todas las comunidades que están al frente de batalla son quienes tienen que decirnos por dónde ir. De acuerdo, o sea, no poner Greenpeace al frente, sino trabajar con las personas. Exacto. Porque, o sea, algo que era muy mediático, digamos que Greenpeace lo sentía muy mediático cuando empezó esta idea de un barco, ¿no? Primera vez, un barco que se dirige, ¿no?, al Polo Norte a detener, bueno, hacia Alaska, a detener pacíficamente, ¿no? Siempre con la idea de pacíficamente, simbólico, ¿no? Trabajar mucho dentro de lo simbólico. Me llamaba mucho la atención esta manera de trabajar también en lo visual, o sea, en lo creativo, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, estaba leyendo que cuando estuvo el tema del plástico, que se discutía en el Senado, llevaron una ola de plástico, ¿no? Había una ola de plástico enfrente del Senado y y había un mensaje. Ahora sí que como en vez de narcomensaje, ecomensaje, ecológico mensaje, que decía 1 minuto sin legislar, 1 tonelada de plástico en el mar. Es decir, son campañas visuales, no es realmente meterse, o sí, me dirás, no es meterse, irrumpir en el Senado y tomar acción violenta o acción real de parar las máquinas, sino es más una toma de conciencia, ayudar a la gente a que concientice, a que se mueva, a que firme. Sí. Tiene varias líneas de trabajo una campaña. La principal, o de la que partimos, digamos, es del rigor técnico, científico, legal, político de nuestros temas. Una vez que definimos cuáles son las problemáticas, también analizamos junto con grupos de expertos, expertas, cuáles son las soluciones. O sea, ¿a qué decimos que no, pero a qué decimos que sí? ¿Y a qué queremos invitar a la gente a apoyar, ¿no? Y es por eso que nuestras campañas son muy visuales, son abiertas a la participación de la gente. La creatividad es fundamental, pues nuestra organización, a pesar de ser una organización global, tiene retos muy grandes. Nos oponemos a intereses estratosféricos de las grandes corporaciones que echan mano de una gran inversión en marketing, en también, mercadotecnia, ¿no? Publicidad, ¿no? Entonces, pues para nosotras es muy importante tener la creatividad en el centro, hacer un llamado tanto a la gente a acuerpar las luchas, como a los tomadores de decisión, las tomadoras de decisión, que no necesariamente siempre escuchan en los espacios oficiales, formales de participación ciudadana, ¿no? Muchas veces son un ardid político y no hay atención a las problemáticas si no hay presión social y mediática. Por eso los medios de comunicación son fundamentales en las campañas de Greenpeace. Bueno, perfecto. Vamos entonces a continuar explorando estos temas desde pues, este medio también, que es pues, la televisión universitaria. A ver, el extractivismo, yéndonos a extractivismo, ¿qué tanto las campañas están ahora vinculadas al tema del extractivismo? ¿Qué proporción? O sea, si hablamos de lo histórico, hablabas de los años 70, pues no era extractivista, era más bien ensayos nucleares contaminantes y riesgos a la salud. Hoy en día, ¿qué lugar ocupa el extractivismo dentro de las campañas de Greenpeace? Uno prioritario. Prioritario. Sí, estamos integrando una perspectiva también del sur global, como les llaman, y justo estamos revisando la interconexión que hay entre los diferentes países, las diferentes oficinas de Greenpeace que estamos abordando temas ambientales, pues que el extractivismo está en la raíz del problema. En la raíz. Sí. Nuestras campañas, que a nivel global han mantenido permanencia, digámoslo de alguna manera, pues la campaña por la agricultura, por la transición a la agricultura ecológica, el tema de la generación de energía hacia otras fuentes renovables, el tema ¿Pero de la gestión. las renovables no serían extractivistas? Sí, dependiendo del modelo. A ver, ¿cuál sería el modelo? A ver. Justo estas campañas que hemos manejado, que hemos promovido desde hace años, justo están queriendo poner en la mesa, o poniendo en la mesa ahora con mayor contundencia, el tema del modelo de desarrollo al que responden todas las actividades industriales extractivistas. Es un modelo de desarrollo capitalista que ve a los recursos de la naturaleza como infinitos, lo cual no es cierto. Estamos muy próximos a empezar a decretar como el fin de algunos, del uso de algunos recursos naturales, y las comunidades que han estado trabajando por su protección pues tienen décadas, ¿no? Miles de años trabajando en esta defensa.
En ese sentido, queremos llamar a un cambio de mentalidad de todos los sectores de la sociedad para concientizar qué modelo de desarrollo queremos promover. Entonces, el modelo de desarrollo capitalista, neoliberal, de libre mercado, está mostrando colapsos, está mostrando grietas severas. ¿Cuál es la alternativa? Y justo Greenpeace estamos trabajando en impulsar futuros alternativos que se gestan en las comunidades, en grupos de personas que ya están practicando esas soluciones, pero que no están llegando a la mesa de la toma de decisiones de los gobiernos, de los llamados líderes globales, que no están tomando decisiones acorde con la emergencia que vive la humanidad, ¿no? El cambio climático. Claro. Dentro de las campañas de energía y cambio climático, me imagino que el extractivismo, Pablo, es también... O sea, de hecho, en energía me lo imagino como lo principal, ¿no? Es como el primer tema. ¿Cómo es el extractivismo en cuanto a energía? ¿Dónde se encuentra y cómo podrías cambiar el modelo? Creo que justo partimos de la base de que tanto el extractivismo como el colonialismo es la base del modelo energético que da pie al modelo productivo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este tipo de problemáticas de los extractivismos, pues hablamos de un problema que viene de hace cientos de años, ¿no? Y que está enraizado profundamente en las desigualdades de los roles que tienen los países dentro de este modelo productivo, ¿no? Del sistema mundo y de cómo es que se dan estas relaciones de poder entre países, ¿no? No importa si hablamos de extractivismos o de no extractivismos, siempre hay regiones, poblaciones que son sacrificadas en pos del desarrollo, ¿no? Y de un desarrollo que es totalmente inequitativo, totalmente desigual y que es controlado pues por los medios de producción y el capital global. En cuanto a, por ejemplo, de energías fósiles, por ejemplo, ¿cuál sería un buen ejemplo de extractivismo que no toma en cuenta, o sea, que funciona así en México y no toma en cuenta las poblaciones locales? Pues mira, yo creo que en temas de energía, cuando se habla de extractivismo, ningún tipo de extractivismo toma en cuenta las poblaciones locales, ¿no? Nuestro país es un país tradicionalmente petrolero, ¿sí? ¿No? En un primer momento bajo un modelo privado, después de 1938 público y después de los años 80 una cosa mixta ahí muy extraña, ¿no? Pero lo que ha sido constante durante todos estos años es que el extractivismo se discute quién detenta la posesión y la propiedad de los recursos petroleros, pero siempre están los afectados, ¿no? Y los afectados son los afectados de siempre, las comunidades indígenas, las poblaciones que ocupan los territorios donde están los yacimientos, ¿no? Ahora, por ejemplo, que hablábamos del tema de las energías renovables y de la problemática que existe cuando se plantea un nuevo modelo energético, pero basado en el mismo paradigma de crecimiento ilimitado y que busca satisfacer estas mismas necesidades energéticas que el modelo fósil, pues empezamos a hablar de la ampliación y de estas nuevas fronteras extractivistas, ¿no? que ahora las vivimos en México y que están muy patentes en el discurso político cuando hablamos, por ejemplo, de litio, ¿no? Entonces, creo que uno de los temas que se tienen que tocar y que se tienen que discutir a profundidad es esta politización de los flujos de energía, ¿no? O sea, de repente se piensa que la energía pues es algo así como etéreo, ¿no? Y que está la energía y que pues con esto de que no se crea ni se destruye, ¿no? Solamente se transforma, se piensa que puede ser infinita, ¿no? La realidad es que para la producción de energía, ¿no? La transformación en energía utilizable para los sistemas industriales particularmente, que es el consumidor más grande en el mundo, se necesitan muchos recursos, ¿no? Y se necesita pues, temas de extracción petrolera, se necesita temas de extracción minera, ¿no? Que al final de cuentas, todo el tema del agua, ¿no? Claro. Y la apropiación de los recursos hídricos de las comunidades, ¿no? Que esto está poniendo pues ya
bajo la luz, ¿no? en el foco, y cada vez podemos ser testigos de manera más cruda de los límites planetarios, ¿no? O sea, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, ¿no? Como un ejemplo muy claro. El extractivismo da lugar a, empezamos con el extractivismo y acabamos en problemas de cambio climático y pérdida de biodiversidad. Totalmente. Vamos a irnos a una pausa y volvemos ya con unos ejemplos precisos de 2 campañas actuales que está haciendo Greenpeace relacionadas con el extractivismo aquí en la puerta de nuestros mares. ¿Sale? Vale. Entonces, bueno, los dejamos unos momentos y volvemos a extraer su atención con este programa. No se vayan, por favor. Pues estamos de vuelta con nuestros queridos compañeros de Greenpeace, Aleira y Pablo, que vienen muy alegremente de Veracruz. Volvieron ayer, donde acaba de atracar el Arctic Sunrise, uno de los barcos de Greenpeace. ¿Por qué está ahorita en Veracruz? ¿De qué se trata? ¿Qué campaña hay ahí? Pues ahora mismo estamos iniciando una campaña que se llama Mar Adentro, Mar Afuera, que lo que busca es dar testimonio y mostrar la riqueza de los ecosistemas marinos que se encuentran en el Golfo de México. Tradicionalmente en nuestro país el Golfo de México ha sido caracterizado por su riqueza petrolera, ¿no? Y se ha dejado de lado toda la riqueza cultural y biológica que existe en nuestros océanos, en esa parte de nuestro país, ¿no? Es un patrimonio biológico y cultural, no solamente para las y los mexicanos, sino para el mundo, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos hacer y lo que vamos a hacer con el barco es ir a explorar ecosistemas arrecifales que se encuentran en el norte y centro del estado. Hay algunos de estos sistemas que están ya protegidos por ley como un área protegida, pero existen muchos otros que todavía no se han podido estudiar a profundidad, ¿no? Porque no se cuentan con los equipos necesarios para poder llegar a las profundidades necesarias y por otras razones, ¿no? Lo que nos vamos a hacer en esta ocasión con el Arctic Sunrise y con investigadoras e investigadores de la Universidad Veracruzana es ir a investigar, ir a meternos al mar, a ver los arrecifes, a poder mapear los arrecifes y a analizar cuál es el estado de estos sistemas. De acuerdo, pero todo esto tiene que ver también con una amenaza inminente de un gasoducto que se llama Puerta al Sureste. ¿Cómo se vincula esta exploración con la Puerta al Sureste? Pues justo lo que nos interesa es poder ver este tipo de ecosistemas que son súper valiosos, que nos protegen además del cambio climático y que son el sustento de muchas de las comunidades pesqueras del estado y que ahora están en riesgo por la actividad humana, ¿no? Una de estas actividades pues, es la actividad de la industria fósil, que en esta región es como súper extensiva y que ahora mismo está en riesgo debido a un proyecto para construir un gasoducto que lo que busca es traer gas desde la cuenca del Pérmico en Texas, en el sur de Estados Unidos, para conectar el sureste de nuestro país. Okay. ¿No? Sería para que importar gas en exactamente. Entonces, hacia Tuxpan, o sea, hacia toda esta región petrolera. Busca conectar, sale de Texas, entra a Tuxpan, busca entrar a Coatzacoalcos y llegar a Dos Bocas, ¿no? ¿Cuál es el riesgo que tiene cuáles son los riesgos de este gasoducto? Pues es un gasoducto que va a ser submarino, entonces la propia infraestructura, el establecimiento de la infraestructura en el mar, pues puede poner en riesgo y muy seguramente pondrá en riesgo los ecosistemas, pero además también pues, es una industria que constantemente tiene incidentes, ¿no? Fugas, explosiones, derrames, etcétera, que han puesto a los ecosistemas marinos en riesgo en muchas ocasiones y que las autoridades no han sido lo suficiente transparentes como para poder decirnos qué es lo que ha ocurrido, ¿no? O sea, un ejemplo de esto, de cómo se ve el gas en el océano, es el Ojo de Fuego. Seguramente todas y todos recordarán este incendio que hubo en el mar. Y si no, búsquenlo inmediatamente, por favor, en internet. Claro, esto fue una fuga de gas que, según esto, con un rayo explotó y generó un incendio de 5 horas en el mar. O sea, imagínate la cantidad de gas que tuvo que haberse fugado para mantener vivo un incendio acuático. Entonces, este tipo de incidentes son bastante frecuentes. No siempre los vemos porque el gas, pues a diferencia de otros hidrocarburos... ¿No hacer gasoductos o hacerlos mejor? Pues mira,
este tipo de gasoductos, además de los riesgos que tiene en cuestión de los incidentes, también nos han dicho las científicas y los científicos del IPCC que cualquier desarrollo de proyectos fósiles nuevos va totalmente en contra de la meta de mantenernos por debajo del incremento de temperatura del 1.5 grados, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es un gasoducto por tierra, no es un gasoducto que pase por otro lado, ¿no? Es dejar de apostar por ese modelo fósil, que además a nuestro país lo pone en una seria posición de dependencia energética, ¿no? Ahora mismo en México, el combustible, la energía que más se utiliza es el gas, ¿no? Pero de este gas, más del 70% se importa de Estados Unidos. Este tipo de proyectos lo que harán es exacerbar esa dependencia energética que va totalmente en contra de la seguridad energética y de la soberanía energética. Que es precisamente el discurso que tenemos desde la presidencia, ¿no? Que vamos a ser independientes energéticamente gracias justamente a la actividad petrolera en Veracruz. Claro, que además también, pues eso está en tensión con lo que nos dicen las y los geólogos, ¿no? O sea, México este año justo cumple sus 20 años de haber llegado al pic petrolero. Esto quiere decir que hace 20 años llegamos al tope máximo de producción en nuestro país y que a partir de ese momento hemos caído en un declive brutal, ¿no? Este sexenio, a diferencia de los anteriores, ha invertido muchísimo en la industria fósil, pero lo único que se ha logrado es parar esa caída, ¿no? Pero no hemos logrado crecimiento, ¿no? O sea, los yacimientos, las reservas que tiene México de hidrocarburos ya no nos dan para ser el país petrolero que éramos antes, ¿no? Y ahora con este modelo de importación, pues estamos cada vez exacerbando más nuestra dependencia energética hacia Estados Unidos, que nos pone en una situación sumamente riesgosa, ¿no? También hace 2 años, a principios de 2021, experimentamos una nevada atípica, no sé si la recuerdan, en el sur de Texas, que no es otra cosa más que cambio climático, una muestra del cambio climático, que congeló los ductos, ¿no? Y durante días, gran parte del norte del país quedó sin electricidad, ¿no? Esa es una de las muestras de los riesgos que existen de seguir dependiendo energéticamente del gas de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese gasoducto, además de poner en riesgo a las comunidades que habitan la costa, los ecosistemas... Y las comunidades porque son problemas de salud también, ¿no? Que se derivan de las fugas. Claro, problemas de salud y son comunidades que viven de la pesca, ¿no? Entonces, si se dañan los arrecifes, pierden su fuente de ingresos, ¿no? Y además también son comunidades que están siendo afectadas por el cambio climático, como el caso del bosque en Tabasco, que está perdiendo su comunidad, porque el mar se la está comiendo debido a la erosión costera. La alza del nivel del mar. Y la alza del nivel del mar. Lo mismo con las barrancas en Veracruz. Y hablando entonces, bueno, pasemos hablando de mar. Hay otro tema que está ahorita muy presente, que es el tema de los océanos, ¿no? De la minería, la minería submarina. Sí. ¿Cuál es la coyuntura actual? ¿Qué es lo que está pasando? Pues bueno, también tenemos aquí una emergencia, necesitamos que la gente se sume a estas campañas. La toma de decisiones al respecto está por ocurrir. El 9 de julio se vence un plazo. Es un plazo que, hasta donde entiendo, puso una isla, Naura, creo que es en Polinesia. En las Islas Polinesia. En Polinesia, entonces en medio del Pacífico, manifestó su intención de hacer minería deep sea, ¿no? Profunda, ¿no? De minería de mar profundo, y pidió... A partir de que toma esta decisión, hay un plazo de 2 años para que le den una autorización, o por lo menos para que le impidan proceder a hacer su minería. Así es, y ese plazo se vence el 9 de julio. ¿Y en qué se ha avanzado? ¿Ya se logró impedir? No, justo lo que queremos hacer, todas las organizaciones que estamos participando en esta campaña, junto con las comunidades de varios países, es que se plantee una moratoria. No hay suficiente conocimiento, estamos hablando de explorar un área que no ha sido explorada por la humanidad y que tiene varios riesgos. ¿Cuáles son? Que es, explorar el fondo marino implica dañar especies que aún no conocemos, por ejemplo, ¿no? Y estamos dañando el gran pulmón azul del mundo. O sea, los océanos son un gran reservorio de carbono, nos están ayudando a combatir el cambio climático e introducir maquinaria, actividad humana a estos fondos marinos, pues plantea una liberación del carbono que está capturado. Plantea también una afectación al ecosistema
a la biodiversidad que alberga el fondo marino y pues meter una maquinaria que va a hacer una disrupción total en la vida de mamíferos como las ballenas, que con la contaminación acústica pues van a perder la forma de orientarse, claro. ¿no? Y también la visibilidad, la ¿no? visibilidad. Les invitamos a revisar qué tipo de maquinaria pretenden meter, que es realmente monstruosa, ¿no? Al Oye, fondo ¿todos del los mar. océanos, o sea, todo el fondo marino le pertenece a países o hay también áreas que son internacionales? Hay áreas internacionales. Justo es muy incongruente que todavía estemos discutiendo si sí o si no se da la posibilidad. Debería ser un no contundente. Se acaba de firmar el Tratado Global de los Océanos. Este tratado pretende poner a salvo a los océanos en aguas internacionales de las grandes amenazas antropogénicas: la sobrepesca, el cambio climático, la minería submarina, la contaminación por plásticos y la industria fósil. Las 5 amenazas que están enfrentando ahora nuestros océanos deberían de ser canceladas inmediatamente. Por lo menos en las áreas internacionales. Ahora, tenemos 30 segundos, nada más para saber, ¿México también, hay planes también en México? ¿México juega algo en cuanto a minería en aguas profundas? Sí, llamamos a la delegación mexicana, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a que en congruencia, en consecuencia con la firma del tratado, que aplaudimos muchísimo desde Greenpeace, pues fijen una postura contraria al avance de la minería submarina, que se plantee una moratoria y bueno, le invitamos a la gente a que visite nuestro sitio greenpeace.mx, que firme nuestra petición contra el gasoducto Puerta al Sureste, que firme la petición por la moratoria de minería en aguas profundas. Actualmente se acaba de publicar en el Diario Oficial de la Federación la ley minera. Esta ley establece prohibición. Sí, se modificó la ley minera, afortunadamente. Sí, pone límites a la industria. Ciertos límites. Y una de las de los grandes aciertos de esta modificación es que también prohíbe la minería en aguas profundas. En aguas profundas, buenísimo. Bueno, pues no hay que perder de vista justo estas fronteras del mar, ¿no? Exacto. Claro que sí. Tan Mar invisibles. afuera, actuemos para incidir. De hecho, se llama campaña adentro. Mar adentro, mar afuera, ¿no? Lo que se puede desde adentro hacer para el mar que está afuera. Sí, entiendo bien correcto. lo que me explicaste hace ratito. Oigan, pues muchísimas gracias. Y hay que invitar a la gente que se suba al barco. Sí, claro, estaremos con el barco abierto del 31 al 4 del 31 de ¿Está en mayo Tuxpan? al 4 de abril en el puerto de Veracruz. Puerto Veracruz no está tan lejos de la Ciudad de México y toda la gente que vive en Veracruz, yo creo que es una muy buena ocasión de llevar a los niños, de llevar a los padres, de subirse al barco, ¿no? Un barco de Greenpeace y ver un poco cómo se trabaja. Creo que... Sí, que conozcan el sumergible que trajimos, bueno, que me Greenpeace parece un gran plan Internacional de fin de semana. mandó. No se lo, yo de veras espero que vayan masivos. Ahí sí, si van los que nos están viendo, digan, venimos por el programa de TV UNAM. Sí, les Estaría hacemos una divertido. visita especial. Va, buenísimo. Bueno, pues muchísimas gracias y bueno, gracias a todos ustedes que están aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana para seguir platicando de estos temas extractivistas que nos tienen temblando de miedo. Muchas gracias. Muchas gracias Terrible por el todo. espacio. Muchísimas gracias a ustedes.